El imperio contra las cuerdas. Amigos de Que Hablan Geo, bienvenidos a una nueva guardia en la torre de mando. Hoy es martes 17 de marzo de 2026 y el mundo que conocíamos se está fracturando a una velocidad aterradora. Lo que van a escuchar hoy no lo verán en los medios oficiales. Estamos en el día 18 de la guerra en Irán y Donald Trump acaba de confesar lo que nadie quería admitir. El imperio está solo. Ni Londres, ni París, ni Tokio, ni Seúl quieren enviar sus barcos a morir en el estrecho de Hormuz. Mientras el petróleo galopa hacia los $110, Trump ha tenido que levantar el teléfono y llamar al Kremlin. ¿Sí? ¿Han escuchado bien? Washington está pactando en secreto con Putin para evitar un colapso total, mientras a sus espaldas, Ucrania traiciona a sus propios aliados europeos cortando el flujo de energía. Pero la noticia que nos toca el alma como latinoamericanos viene del Caribe. La revista alemán Stern acaba de revelar la Operación Cuba, un bloqueo petrolero total que busca rendir por hambre a 10 millones de personas. Pero ojo, que no es una liberación, es un negocio. Están negociando con el nieto de Raúl Castro para convertir la isla en un parque de atracciones de rascacielos y casinos. Hoy, bajo nuestra lupa espiritual, vamos a analizar cómo el león rugiente intenta devorar lo que queda de soberanía, mientras en las trincheras de Ucrania el 60% de los caídos ya no son ucranianos, sino nuestros hermanos colombianos, brasileños, argentinos, mexicanos, sacrificados como carne de cañón. Y bueno, antes de empezar, quiero abrir un paréntesis de honor para agradecer a quienes hacen posible que esta luz no se apague. En primer lugar, por sus generosas donaciones en PayPal y por los cafés digitales. Su apoyo es fundamental. También quiero dar la bienvenida y las gracias a los nuevos miembros del canal que se han unido a nuestra membresía esta semana y a todos los que han dejado su aporte a través de los supergracias en los videos anteriores. Quiero que sepan que cada una de estas aportaciones se invierte directamente en la logística del canal. Mi prioridad es subsanar las deficiencias técnicas de luz, audio que aún tenemos, ya que todavía enfrento limitaciones técnicas que requieren mejoras. Vuestro apoyo es lo que nos permitirá en un futuro cercano realizar más directos y elevar la calidad de nuestra frecuencia. Gracias por ser parte de la estructura que sostiene esta torre de mando. Y con esto, ya dicho, iniciamos este reporte especial. Hablemos del chantaje de la Casa Blanca. Trump contra todos. Iniciamos este martes 16 de marzo con un reporte urgente de Bloomberg que confirma el estado de nerviosismo en Washington. Donald Trump ha salido a la palestra no para anunciar una victoria, sino para quejarse de que nadie le ayuda. Dice que está sorprendido. Se queja de que países a los que Estados Unidos ha apoyado durante décadas ahora eluden sus compromisos. La realidad es cruda. Trump ha pedido a China, Francia, Japón y el Reino Unido que envíen buques de guerra al estrecho de Hormuz para limpiar un desastre que él mismo provocó. Y la respuesta, amigos de Que Hablan Geo, ha sido un silencio sepulcral o una negativa diplomática. Es tan desesperado que ha pospuesto un mes, su cumbre con Xi Jinping, usando como excusa que debe dirigir la operación militar, cuando la verdad es que no tiene con qué presentarse ante el gigante asiático. Se ha quedado sin cartas el hombre. La mentira de la destrucción total. Escuchen la contradicción de Trump. Por un lado, afirma haber destruido más de 7,000 objetivos en Irán. 3,000, 5,000, ahora 7,000. Dice que sus radares no funcionan y que su liderazgo ha desaparecido. Pero por otro lado, el petróleo vuelve a saltar por encima de $103 porque Irán, supuestamente decapitado, inservible, sigue golpeando donde más duele. Ayer mismo la terminal de Fujairah en los Emiratos Árabes tuvo que suspender operaciones tras un segundo ataque con drones.
Los Emiratos cerraron su espacio aéreo por 2 horas bajo fuego de misiles. Si Irán está destruido, ¿quién está paralizando el mercado mundial? Trump amenaza ahora con borrar del mapa la isla de Hark en 5 minutos. Pero la realidad es que el estrecho de Hormuz sigue siendo un cementerio de barcos con 16 ataques registrados en solo 2 semanas. El león ruge, pero el estrecho sigue cerrado. Gasolina y elecciones. Ojo, el reloj tic-toc, tic-toc, tic-toc corre, no se detiene. Y aquí está la clave de por qué Marco Rubio, el secretario de Estado, publicará una lista de países amigos. Eh, Ya vimos esta película antes, ¿no? Los rusos la hicieron primero, ¿eh? No es por estrategia militar, es por pánico electoral. Los precios de la gasolina en Estados Unidos suben cada día y las elecciones de mitad de mandato están a la vuelta de la esquina. Trump dice que el mundo debería agradecerle, pero evitar que Irán tenga armas nucleares. Pero sus aliados en Asia, como Japón y Corea del Sur, no están para agradecimientos. Están en modo de supervivencia gracias a él. Tokio ya ha dicho oficialmente que no enviará escoltas, lo que ha puesto la relación con Washington al rojo vivo justo antes de la visita de la primera ministra Takaichi. Como dice Caroline Glick, asesora de Netanyahu, si hubiera una solución sencilla para Hormuz, Reagan la habría encontrado. No la hay, amigos de acá hablan Geo. Solo queda la escalada o la humillación total. Ahora, un dato para nuestra lupa, esa lupa que siempre mantenemos acá en la mano en de qué hablan Geo. Trump dice que Irán está decapitado, pero reconoce que están haciendo cosas desagradables. Es que esta es la soberbia del hombre que cree que con tecnología puede destruir la voluntad de un pueblo apegado a su fe. Y ese es el punto de quiebre de la narrativa de hoy. ¿Mm? El doble juego de Trump. El Kremlin se frota las manos. Sí. Lo que revela el diario checo Livotsky es el colmo de la ironía estratégica. Mientras Trump ruge contra Irán, el Kremlin se frota las manos. El cálculo del Pentágono falló. Subestimaron la capacidad de Irán para estrangular el estrecho de Hormuz y ahora Washington no tiene más remedio que buscar petróleo donde sea. Donald Trump llamó personalmente a Vladimir Putin, así como lo escuchan. El hombre que prometió máxima presión ahora está suavizando las sanciones al petróleo ruso para intentar que el mercado mundial no colapse. Es una capitulación encubierta, ¿no? Han dado permisos a India y a otros países para comprar crudo ruso por mar. El resultado, Moscú está recibiendo miles de millones de dólares extra que no tenían presupuestados. De esto ya hemos venido hablando, ¿no? Dinero que, por supuesto, irá directo a fortalecer su posición en Ucrania. Ya, esto es lo que nos dice Bloomberg. Yo escuché de la boca de Vladimir Putin, donde está dando instrucciones a la directora del Banco Central ruso de ajustar inmediatamente con ese exceso de entradas las deudas nacionales para mejorar la inflación interna. Tienen plata de sobra para solucionar sus deudas nacionales y para seguir con el rumbo de la guerra. Lo de la guerra no era una tirada de dados de parte de Rusia, fue súper planificada, de años. El tsunami energético, Europa y Ucrania, las víctimas del ajedrez. Esta jugada de Trump ha caído como un balde de agua fría en Europa y Ucrania. El canciller alemán Friedrich Merz ya ha dicho que no hay razón para suavizar las sanciones y Volodymyr Zelensky está en estado atónito, está en shock. Entiende que si Trump le abre el grifo del dinero a Rusia para bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos, Ucrania recibirá un golpe mortal. Pero les soy sincero,
Esto es la jerga que está utilizando la media occidental. Rusia tenía planeado todo esto ya de un buen tiempo atrás. Y según dice Vladimir Putin, y lo ha dicho varias veces, y no solamente él, lo ha dicho Peskov, lo ha dicho Lavrov, Ushakov, Rusia ni siquiera ha empezado. ¿Qué indica esto? Es ruido mediático. Es el lloro de Zelensky, el lloro de los europeos, que quieren poner énfasis a la corriente situación. Pero la verdad es de que sí, está bien claro. Los rusos se benefician, pero no va a mejorar el estado de la guerra. El estado de la guerra sigue su rumbo, mejor dicho, de la operación militar especial. Está planificada y sigue su rumbo. Quizás, quizás lo que pueda suceder es de que ahora, en vez de operación militar especial, se convierta en una operación antiterrorismo, que eso sí requeriría más fondos. Y en el Kremlin hay mucha presión por esto, principalmente por el pueblo ruso, la gente de a pie. Están presionando por el cambio de misión, de operación militar especial a operación antiterrorismo, porque ya están hasta acá. ¿Mm? Ya le están diciendo al Kremlin, aprendan de Irán, aprendan del mismo Estados Unidos, cómo se cortan las cabezas. Pero bueno, en esta parte sí yo diría Zelensky debería ponerse un poco nervioso. Ahora, si estamos hablando de la operación militar especial, va en su rumbo. Si el miedo es de que vaya a cambiar a una operación antiterrorismo, entonces sí. Esto sí le puede dar los dinerillos a Rusia para actualizar su operación. Pero a Trump le importa poco lo que piensen en Berlín o en Kiev. Su tsunami energético tiene un solo objetivo: evitar que el galón de gasolina supere los $5 antes de las elecciones de noviembre. Europa, mientras tanto, observa horrorizada desde la barrera, ¿no? No los consultaron para atacar a Irán y no los consultan para pactar con el Kremlin. Como dice este diario checo, Lidovsky, Europa abandonó el gas ruso para depender de gas licuado estadounidense y ahora vuelve a ser el gran perdedor de la geopolítica mundial. El espejismo de la navegación, ¿no? Trump dice que el estrecho de Moores es navegable, pero hay que leer la letra pequeña, ¿no? Es navegable solo para buques chinos e iraníes. Para el resto del mundo es una zona de guerra donde las compañías de seguros ya no quieren entrar. El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, promete escoltas militares, pero las aseguradoras advierten, es un suicidio. Irán ha sido claro, cualquier barco vinculado a los sionistas o a Washington es un objetivo. El objetivo de Teherán es llevar el barril a los $200. Y con cada día que pasa, Trump se acerca más a ese abismo mientras intenta negociar en secreto con Moscú. Y bueno, una nota especial. Noten la hipocresía. Se predica la libertad y se imponen sanciones. Pero en cuanto el bolsillo del político corre peligro, se pacta con el que ayer llamaban enemigo. Es el hombre confiado en el hombre para salvar su propia imagen, ¿no? Es la falta de principios disfrazada de pragmatismo. Eso es lo que es. Ahora, cambiando un poco de tema, pero siempre hablando de lo energético, hablemos del sabotaje de Druzhba. Aquí ahora nos encontramos no solamente a Trump contra todos, pero ahora podemos ver a Ucrania contra Europa. Amigos, ¿de qué hablan, Geo? Mientras todos miran al estrecho de Hormuz, en la propia Casa Europea ha estallado una guerra por el oleoducto de la amistad, Druzhba. El diario alemán Berliner Zeitung revela una trama oscura. Desde el 27 de enero, el suministro de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia a través de Ucrania ha sido cortado. Ucrania dice que son ataques rusos,
pero Budapest tiene las pruebas satelitales que demuestran que es mentira. El propio Zelensky, en un descuido, lo confesó al primer ministro eslovaco Robert Fico, que no tienen intención de abrir el grifo porque no quieren que Rusia reciba dinero. Pero aquí hay algo más profundo. Kiev está usando el hambre energética para castigar a Hungría por no seguir su política incondicional. Es un ataque directo a la soberanía de dos países de la Unión Europea y lo hacen justo antes de las elecciones en Hungría. Están intentando forzar un cambio de gobierno mediante el chantaje energético. Esto es el Nord Stream del sur, ¿no? Budapest, les digo una cosa, ¿eh? Budapest no es Berlín. La diferencia entre Hungría y Alemania es abismal. Y el diario alemán lo destaca con dolor, ¿sí? El mismo diario alemán lo destaca con dolor. Mientras Berlín permitió que le volaran el Nord Stream y guardó un silencio humillante, el gobierno de Víctor Orbán ha dicho hasta aquí. Hungría ha bloqueado un préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros destinado a Kiev y la orden es clara. O se abre el oleoducto Druzhba y se permite una investigación internacional, o no hay ni un euro más. Esa tenía que haber sido la actitud de Alemania en el tiempo de Biden. ¿Pero qué hizo Scholz? Como bobo. Biden le dijo a los periodistas que iba a terminar con el Nord Stream 2. E incluso la periodista le pregunta, ¿pero cómo usted lo puede hacer si no tenemos nada que ver con eso? Y Biden dice, tenemos nuestros métodos. Y el canciller alemán está a la par de él. Y calladita la boca. Scholz no es Orbán, ¿eh? A diferencia de Alemania, donde el litro de gasolina ya supera los 2 euros y el gobierno solo permite 2 subidas de precio al día, lo que es una auténtica burla, Hungría ha impuesto un tope de 1.5 euros y está usando sus reservas estratégicas para proteger a su pueblo. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Budapest actúa por el interés nacional, mientras el resto de Europa se hunde en el tsunami energético de Donald Trump, provocado por la falta de carácter o de cojones de sus líderes. Hay que decirlo. La gran hipocresía. ¿Quién financia la guerra? Miren la paradoja. Como vimos en el bloque anterior, Donald Trump ya le pidió permiso, pero no le pidió permiso, le dio permiso a India, le dio permiso a India y ha suavizado las sanciones al petróleo ruso para salvar su propia economía. Pero, ¿qué hace la Comisión Europea de Ursula von der Leyen? Sigue asfixiando a sus propios ciudadanos por pura ideología. ¿Mm? Hungría y Eslovaquia exigen una comisión de investigación para ver quién dañó el oleoducto Druzhba. Pero ¿quién bloquea el acceso a los expertos? ¿Qué tiene que ocultar el SBU? ¿Acaso dañaron el tubo a propósito para culpar a Rusia y de paso hundir las economías de quienes no les rinden la pleitesía? La vigilancia hoy es entender que en la viña del Señor hay de todo. Y algunos están dispuestos a congelar a sus vecinos con tal de mantener vivo un conflicto que ya les queda demasiado grande. Te recuerdo que la palabra drushba significa amistad, ¿eh? Qué ironía, ¿no? Que un oleoducto llamado Amistad sea hoy el epicentro de la discordia, el chantaje y la traición entre naciones hermanas. Es el reflejo de un mundo que ha olvidado el respeto al derecho ajeno, algo que aquí en De qué hablan Geo siempre ponemos el ojo en. Ahora bien, hablemos del matadero de latinoamericanos. La verdad de Konstantinivka. Lo que acaba de publicar el portal chino Baijiao es una de las noticias más tristes y reveladoras de lo que va de año. Tras los últimos combates en Konstantinivka, en Ucrania, las tropas rusas se llevaron una sorpresa macabra al identificar los cuerpos.
el 60% de fallecidos no eran ucranianos. Encontraron licencias de conducir de Luisiana, pasaportes colombianos y tarjetas electorales mexicanas. Ucrania se ha quedado sin hombres, amigos de Que Hablan Geo. De una población de 44 millones de personas, apenas quedan 30, y los jóvenes aptos han huido o han caído. Ahora Kiev sobrevive gracias a una legión extranjera que es enviada directamente a la carnicería. Y lo más doloroso para nosotros, Latinoamérica se ha convertido en la principal fuente de carne de cañón para este conflicto. Mercenarios por necesidad. Es que es el negocio de la muerte. ¿Por qué hay tantos hermanos colombianos, brasileños y peruanos muriendo en Europa del Este? El informe es claro. El desempleo y la crisis económica los empujan a aceptar promesas de $3,000 a $5,000 mensuales. Pero la realidad es que solo reciben 2 semanas de entrenamiento básico y son lanzados al frente sin conocer el idioma y bajo el caos organizativo de un ejército que se desmorona. La tasa de mortalidad de los mercenarios colombianos alcanza un aterrador 44,5%. Es una trampa mortal. Los intermediarios de Perú y otros países siguen reclutando impunemente a pesar de las provisiones legales. Para el mando ucraniano, un latinoamericano es más fiable que un recluta local porque el extranjero no tiene a dónde huir. Está atrapado en una tierra extraña y la explotación absoluta de la necesidad humana en nombre de una guerra que, pues, ya no tiene propósito. Es la batalla por la supervivencia, ¿no? Hoy hemos visto el mapa del caos. Trump exigiendo ayuda en un estrecho de Hormuz que él mismo incendió. Ucrania chantajeando a sus vecinos en Hungría y Eslovaquia con el petróleo. Y finalmente, la tragedia de nuestros compatriotas latinoamericanos muriendo en trincheras lejanas por un puñado de dólares. Sé sobrio, sí, velate. El león rugiente está devorando no solo naciones, sino el futuro de nuestra gente. Atacan la familia, atacan la tradición y cuando nos dejan sin recursos, nos ofrecen la guerra como una única salida económica. Esta es la batalla espiritual de nuestro tiempo. Nos imponen idealismos para dividirnos, pero la realidad nos golpea a todos por igual en la gasolinera y en el plato de comida. No pongáis vuestra confianza en los hombres, ni en Trump, ni en los que prometen fortunas en el extranjero. Nuestra fuerza está en nuestra casa, nuestra fuerza está en la familia, en la fe y en la verdad que aquí defendemos. Y ya que estamos en, en el tema de Latinoamérica, hablemos de La Habana, el neoemperador contra la isla. Seguimos en esta guardia del martes 17 de marzo y el foco se desplaza ahora a nuestra región, el Caribe. La revista alemana Stern publica un reportaje brutal sobre la agonía de Cuba. Mientras las bombas caen en Irán, Trump ya tiene la vista puesta en La Habana. Escuchen bien lo que dice la prensa alemana. Cuba vive apagones de más de 20 horas al anochecer. El único sonido que se escucha es el de miles de cacerolas. La gente ha llegado a su límite. Médicos, profesores, jubilados, unidos en la desesperación de no tener que dar de comer a sus hijos, como dice Cristian, un profesor universitario. Lo peor son los jubilados buscando comida en la basura. Esto duele. Es una táctica de asedio medieval en pleno siglo XXI. Ponen atención a esto. La adquisición amistosa, el modelo Venezuela. Trump llama a esto una adquisición amistosa, como si estuviera comprando un edificio en Queens. Le dijo a la CNN con arrogancia imperial, Cuba caerá pronto. Me cayó del cielo, dice. Imagínense. Su plan es el mismo que aplicó en Venezuela a principios de este año. Amenazas brutales, operaciones militares selectivas y el secuestro de líderes para forzar una rendición. El artículo de Stern, de este diario alemán, es demoledor.
al llamar a Trump el neoemperador de Mar-a-Lago. Actúa como los colonizadores del siglo XIX, asfixiando a la población con un bloqueo petrolero total para que el hambre haga el trabajo sucio. Pero ojo, amigos de que hablan Geo. El artículo advierte algo clave. Trump cree que será fácil, pero hasta ahora no ha logrado un cambio de régimen real ni en Irán ni en Venezuela. Hay que decirlo también, ¿no? Ni en Venezuela. El espíritu de un pueblo es algo que los hombres de negocios no suelen incluir en sus hojas de cálculo. ¿Mm? Por alguien me decía, pero Rodolfo, ese documento de Brookings Institution no contemplaron todas estas cosas. Sí, sí las contemplaron. Si usted lee el documento, para eso tienen a la USAID y a la NED para crear los lavados de cabezas, para crear esas minorías, estos grupos contradictorios que destruyen las familias latinoamericanas y destruyen nuestras tradiciones. Y a través de estos grupitos, ellos hacen sus census, ¿ya? Con iglesias súper hermosas y bonitas, con torres grandes que parecieran sagradas, pero lo que son bases secretas de inteligencia. Y a raíz de eso, ellos hacen sus conclusiones de que ya tienen al pueblo convencido, porque también ellos reciben reportes hermosos, lindos y preciosos. Y se creen que ya tienen al pueblo ganado, basado en su inteligencia local. Así que entre dos frentes, la lucha por sobrevivir. La gente en Cuba está cansada. Están atrapados entre la incompetencia de su propia dirigencia y la bota del imperialismo estadounidense. Y ya no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de supervivencia, y hay que decirlo. Cuando un vendedor de fruta dice que Trump derroque al gobierno, esto no puede empeorar. Lo que escuchamos es el grito de un pueblo al que le han quitado la esperanza. Esta, esta es la maldita conquista que planea Washington mientras el mundo mira hacia Oriente Medio. Y ojo, es que pone atención, es que cada vez que hay un mundial de fútbol es cuando el mundo se pone más turbio, porque todo el mundo va a ir a ver como un estado hipnótico a los partidos de fútbol, a los replays, a las entrevistas, al gol más bonito, a la teta que salió en el estadio, y le van a dar la espalda a Cuba, le van a dar la espalda a Irán, le van a dar la espalda a Ucrania, porque como dijo Juvinel, en el tiempo romano, denle en juego y comida gratis. ¿Mm? Bueno, esta es la conquista que planea Washington mientras el mundo mira hacia Oriente Medio. Es el uso de la energía, o mejor dicho, la falta de ella, para doblegar la voluntad humana. Como centinelas, debemos denunciar que no hay adquisición que sea amistosa cuando se basa en el hambre de los niños y la miseria de los ancianos. Es que da cólera, ¿no? Da rabia. El ataque a Cuba es un ataque a la dignidad de la familia. Cuando falta la luz y la comida, el núcleo de la sociedad se debilita. Es el caos que busca el adversario para reinar. Operación Cuba, el asesinato por asfixia. Amigos de que hablan Geo. La situación en Cuba ha escalado a un nivel de peligro que no veíamos desde hace más de 60 años. Trump ha ordenado un bloqueo petrolero total. No es solo diplomacia. Hay buques de la Armada de la Guardia Costera rodeando la isla. El objetivo del fiscal general Jason Radin Quiñones es claro: fabricar las condenas legales contra los funcionarios cubanos para justificar la intervención, usando el mismo manual que usaron con Maduro. Cuba hoy está aislada internacionalmente. Rusia se muestra reservada. Venezuela está bajo la tutela estadounidense y México
México, nuestra última esperanza, ha cedido. La presidencia Claudia Sheinbaum criticó el bloqueo, sí, pero terminó cediendo a la bota de Washington. Según los expertos de la Universidad de Texas, las reservas de petróleo de la isla se agotan este mismo mes de marzo. Estamos ante el inicio de un levantamiento, pues, provocado por el hambre. La Habana pertenece a un cementerio. Desnutrición masiva. Escuchen el testimonio de la antropóloga Catherine Hansing, quien acaba de salir de la isla. Dice que La Habana parece un cementerio. No hay transporte. Los alimentos no llegan a las ciudades. Los hospitales han cerrado. Y por primera vez en décadas, Cuba enfrenta una desnutrición masiva. Es una pobreza que nunca se había visto en la isla, comparable a las peores crisis en otras regiones del mundo. Es el resultado de convertir la energía en un arma de guerra. Trump dice que es una amenaza extraordinaria, que Cuba es una amenaza extraordinaria, pero la verdadera amenaza extraordinaria es lo que le están haciendo a 10 millones de seres humanos, violando todo derecho internacional bajo la excusa de traer la libertad. Pero ¿qué libertad puede nacer del hambre? El error de cálculo. Y disculpen, yo sé que muchos se van a ofender por lo que voy a decir, pero están buscando a una Delcy Rodríguez cubana. Aquí es donde el plan de Trump cojea. Según el historiador Michael Bustamante, Washington está intentando repetir lo de Venezuela buscando a alguien dentro del régimen que traicione a Díaz-Canel, a una especie de Delcy Rodríguez cubana, pero no la encuentran. A diferencia de Caracas, en La Habana no hay divisiones visibles en la cúpula del partido. El gobierno cubano no está en su naturaleza de ceder, pero Díaz-Canel ya habla de transformaciones radicales, porque la presión es insoportable. Trump no tiene un plan B, solo sabe apretar el cuello, pero no sabe qué hacer si el Estado colapsa. Como centinelas, debemos advertir cuando un Estado colapsa por hambre. Lo que surge no es democracia, es caos. ¿Mm? El bloqueo es considerado un acto de guerra por las Naciones Unidas, ¿verdad? Las Naciones Unidas condena, pero nadie detiene a los buques de la Armada estadounidense. Es la ley del más fuerte. A ver, yo diría que en esta parte del artículo se revela la verdadera cara de la Operación Cuba, que no es una liberación, es un negocio inmobiliario disfrazado de victoria geopolítica. El cinismo de Marco Rubio y la figura de El Cangrejo, yo diría que añaden una capa de realismo sucio a esta trama. Ponen atención. El sueño de Rubio y la ironía del destino. Aquí, amigos de Que Hablan Geo, llegamos al fondo de la Operación Cuba. Marco Rubio, sí, el secretario de Estado, está viviendo lo que él llama el sueño de su vida: vengar a sus padres derrotando al comunismo. Pero la historia es irónica y cruel. Mientras Rubio prepara la caída de La Habana, el gobierno de Trump deporta a los refugiados cubanos que intentan llegar hoy. Si hubiera dependido de las leyes de Trump, los propios padres de Rubio jamás habrían pisado suelo estadounidense. Pero aquí viene lo más oscuro. Rubio no busca una invasión heroica. Está negociando en secreto con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, conocido como el Cangrejo. Sí, han oído bien. Washington está pactando con la misma sangre de los Castros para evitar el caos y un éxodo masivo que arruine las elecciones de noviembre. Buscan un escenario suave, capitalismo de casino bajo la hegemonía de Estados Unidos, pero manteniendo a los mismos de siempre en el poder si se arrodillan ante el dólar. El Cangrejo y el Obamamato 2.0, ¿no? Este joven, el Cangrejo de 41 años, es el rostro de la nueva Cuba que planea Trump.
Un socialista que disfruta de yates y lujos mientras su pueblo muere de hambre, pero que está dispuesto a adoptar el capitalismo estadounidense para sobrevivir. Para el exilio histórico en Florida, esto es una bofetada. Ramón Saúl Sánchez ya lo llama el Obamamato 2.0. Prometieron liberación y están entregando una transición controlada donde nada sucede sin el permiso de un Raúl Castro de 94 años que sigue moviendo los hilos desde las sombras. No es libertad, amigos, de que hablan Quedo. Es una franquicia. Trump no quiere salvar a Cuba. Quiere convertirla en un parque de atracciones, en un paraíso de casinos y rascacielos de lujo, siguiendo el mismo modelo de Jared Kushner que ha planeado para la Franja de Gaza. Es el don del libertador, ¿no? La estatua dorada del malecón, ¿no? Durante 70 años, Cuba desafió el imperio. Podían ser pequeños, pero eran soberanos. Hoy esa revolución ha terminado en una catástrofe humanitaria de lo que todos ahora somos testigos. Y ante este vacío, ante ese hambre, lo que Trump ofrece es la rendición total a cambio de una comida, a cambio de comida y petróleo. Dicen que el malecón de La Habana ya proyecta una estatua dorada del Don el Libertador. Es el precio de la caída, la pérdida de la identidad nacional a cambio de de los rascacielos, ¿no? Como centinelas, debemos ver más allá de la propaganda. Lo que se está gestando no es el fin de la tiranía, es el inicio de una nueva forma de colonización donde el dinero de Mar-el-Lago manda más que la voluntad del pueblo. El espejo del mundo, ¿no? El mapa de hoy, martes, es un espejo de la decadencia. Trump exige ayuda en Hormuz, pero se queda solo. Ucrania chantajea a sus vecinos con el petróleo mientras sacrifica a sus mercenarios latinoamericanos. Y en Cuba se prepara la adquisición amistosa para convertir la miseria en negocio. Sé sobrio, sí, velado. El león rugiente está hambriento y busca devorar a lo que queda de la soberanía del mundo. Atacan la independencia, atacan la tradición y nos ofrecen espejitos de oro a cambio de nuestra alma nacional. No pongáis vuestra confianza en los hombres que prometen libertad a través del bloqueo y el hambre. La verdadera libertad no se negocia en yates ni se compra con casinos. Se defiende en la verdad, en la familia y en la fe. Gracias por estar ahí, por apoyar esta torre de mando que se construye con vuestra soberanía. Por esos likes, por esos super gracias, por suscribirse, por estar en sintonía. Sed prudentes. El mundo del 2026 está en llamas, pero aquí seguiremos vigilando. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.